Bendiga a todos, sean bienvenidos en esta mañana todavía. Hemos alabado al Señor, hemos dado honor a su nombre, a lo que Él es, y vamos a seguir glorificándole a través del estudio de su palabra, hermanos. Le pido de favor que se ponga de pie. Vamos a Romanos capítulo 5, versos 18 y 19, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Vamos a leerlos juntos, hermano. Esta es la palabra de Dios. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Padre, gracias por tus bondades, Señor. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias porque eres nuestro buen pastor, Señor, que alimenta a sus ovejas. Y aquí está nuestro alimento, Señor, nuestro alimento espiritual, que es tu palabra. Padre, conoces lo que necesitamos, cada uno de los que estamos aquí. Conoces nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve a atesorar hoy tu palabra, Señor, pero también a vivirla, para que así nuestras vidas, Señor, sean dirigidas, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, porque queremos honrarte, Señor, con nuestra manera de vivir. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Continuamos hoy, hermanos, con nuestra serie. ¿Cuál es la serie? El nuevo nacimiento. Hemos estado estudiando la Escritura y viendo lo concerniente al nuevo nacimiento, a tener una nueva vida que solamente Dios puede darnos. Y el título de hoy, hermano, es la condición del hombre sin Dios. Esta es nuestra segunda parte. Iniciamos viendo esto, la condición del hombre sin Dios, la semana pasada, y hoy continuamos con este tema que es muy importante. Y quiero iniciar haciendo una pregunta, hermanos. ¿Alguna vez se ha usted preguntado cómo es posible tanta maldad hoy en día? ¿Alguna vez usted ha llegado a sorprenderse de lo que puede hacer un hombre cuando es dirigido en su maldad? ¿Se ha preguntado esto alguna vez? El mal está en todo el mundo, hermanos. Estamos viendo verdaderamente cosas terribles. Yo me he preguntado, ¿por qué tanto mal? ¿Por qué tanta maldad? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. A manera de introducción, hermano, quiero recordar algunas cosas que ya vimos y tocarlas. Recordemos que en el Edén, hermano, la condición del ser humano era una condición ideal. ¿Por qué ideal? Porque no había pecado, el hombre estaba sin pecado, estaba sin enfermedad, el hombre en el Edén estaba sin envejecer. Aún su entorno en el que se encontraba, en el que Dios le había creado, era un entorno perfecto. Sin contaminación, sin alimentos con químicos y sobre todo estaba una relación estrecha entre el ser humano y Dios. Todo eso cambió. Cambió cuando el hombre decide desobedecer a Dios al comer del árbol que Dios le había ordenado que no comiera. Y se refirió al hombre cuando le preguntó el Señor en Génesis, le dijo que Jehová llamó al hombre para preguntarle qué había hecho. ¿Por qué al hombre?
¿Por qué no a Eva si había sido la que comió del fruto? Por una razón, hermanos, porque la cabeza de la mujer y la responsabilidad de la dirección de la esposa y en este caso a nuestros días la familia es el varón. Por eso le llamó a él. Y todo cambió en ese momento. Por el pecado de desobediencia, todo lo bueno acabó. Su entorno, su santidad, su inocencia y lo más grave, terminó la comunión del hombre con Dios. Se rompió esa relación estrecha e íntima que gozaba el hombre en el Edén. El pecado lo separó de Dios. Y dado que no venimos de ningún simio, sino de Adán, hermanos, fuimos creados en Adán en ese sentido, el origen de la humanidad, la condición caída de Adán fue transferida a todos los hombres, a todo ser humano. Podemos ir a la historia. Desde Génesis, lo estamos viendo. Desobediencia, pecado contra el Señor. Transgredieron su voluntad. Podemos recordar a Caín y Abel, asesinato. Podemos recordar, hermano, a Sodoma y Gomorra. Podemos recordar el juicio por el diluvio, que el Señor vio que de continuo era solamente ¿qué? El mal en los hombres. Podemos ir recorriendo la historia. Alemania en su momento. Haciendo jabón con huesos. Montañas de cabellos, hermano. Podemos ir a la historia. Lo que estamos viviendo hoy es muestra evidente de que el mal está en el hombre. ¿No es cierto, hermanos? El pecado cambió todo. El pecado sigue impregnado en el ser humano. Lo separa de Dios. Por la caída de Adán, todos los hombres, la raza humana ha sido impregnada del pecado. Vamos a Romanos 5:12, por favor. Nos preguntamos a veces por qué tanta maldad. La Biblia nos dice por qué, hermanos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, ¿qué, hermanos? La muerte física y espiritual, lo explicamos en su momento. Así la muerte pasó ¿a quiénes, hermano? A todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Todos los hombres. No hay excepción alguna, hermanos. Y no de que ahí la palabra de Dios, Pablo en Romanos, no dice que el hombre puede llegar a pecar. El hombre peca. Sino que dice que todos los seres humanos nacen bajo pecado. Son esclavos del pecado. El hombre no es pecador porque llegue a cometer pecado, lo dijimos. El hombre comete pecado porque él es pecador. Por ello, desde ese momento en el Edén, el hombre se apartó de Dios, la condición humana se corrompió, se depravó. El hombre está perdido, ciego, es esclavo del pecado. Moralmente quedó arruinado y muriendo. Destituido, sin poder alcanzar, ¿qué, hermanos? La gloria de Dios. Adán pecó. Toda la raza humana pecó con él, en ese sentido que estamos leyendo. De forma que existe en el ser humano una raíz de pecado original en todo hijo de Adán. Aún antes de que el hombre cometa actos pecaminosos, el pecado mora en él. Esta doctrina, hermanos, se halla en toda la Escritura.
acompáñame al Salmo. ¿Qué decía el salmista? Salmo 51:5. El salmista lo afirmó contundentemente. Salmo 51:5. ¿Estamos ahí? Dice, he aquí, dice el salmista, ¿en qué, hermanos? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, el pecado es grave. Es importante saber esto, estar consciente de lo tremendo que es el pecado a los ojos de Dios. Nuestro Dios, el que acabamos de alabar, es un Dios santo, santo, santo. Y Él desea una iglesia santa, una iglesia apartada del pecado. El pecado es cruel, hermano, tremendo, afecta a todo el ser humano. Es como una tremenda ley, hermano. Es como la gravedad. Yo puedo dejar de caer esto. Invariablemente va a llegar al suelo porque hay una fuerza. En lo natural trato de explicarlo. En lo espiritual también es una fuerza, hermanos. El pecado tremenda, una fuerza tremenda que inclina a todo hombre hacia el pecado. Ese es el estado pecaminoso. Ese estado pecaminoso se llama, hermanos, depravación total. Depravación total. ¿Qué significa? Que todas nuestras facultades fueron afectadas, hermano. Fueron afectadas, impregnadas por el pecado. No hay parte de nuestro ser que no haya sido impregnado por el pecado. Nuestra mente, hablo del género humano, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro cuerpo ha sido afectado por el pecado desde entonces. Por ello el ser humano habla palabras pecaminosas, desarrolla acciones pecaminosas y tiene pensamientos impuros. Hermanos, para muestra, escuchar al mundo y ver el mundo. Aún como creyentes, hermanos, que estamos en un cuerpo que no ha sido glorificado, hay una batalla en nuestros miembros, ¿no es cierto? ¿A quién le recuerda esto? Pablo lo afirma. Pablo, ya siendo creyente, siendo hijo de Dios, él afirmaba tener una batalla fuerte con su propia carne. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, decía él. Eso hago. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. ¿Ese qué? Ese hago. ¿Cómo batallamos nosotros, hermanos? Ahora no somos perfectos. Somos hijos e hijas de Dios y hemos creído, pero aún no somos perfectos, hermanos. Perfecto es solo el Señor. Pero un día Él va a glorificar, va a darnos cuerpos diferentes, ya sin pecado alguno, para poder estar en la presencia de Dios, que es sin pecado. La condición del hombre sin Dios es una condición de pecado que lleva a la condenación eterna en el infierno. Esto es real, hermanos. ¿Por qué lo afirmamos? Porque Dios lo enseña en su palabra. Esa es la condición de la persona que está sin Cristo. Y aquí viene lo grave, hermano. Aquí viene lo grave. El ser humano no puede hacer nada para cambiar esa condición caída. El ser humano no puede cambiar su condición. Nada puede hacer por sí mismo. Solamente Dios puede cambiar la naturaleza caída del hombre. Romanos 5:18.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué, hermanos? La justificación de vida. Dice que así como por la transgresión de uno. Transgresión, hermano, significa violar un mandato divino. Sucedió en el Edén, ya lo recordamos. Es pecar, transgredir es pecar la voluntad de Dios. En este caso, desobediencia, como lo menciona el verso 19. Entonces, por ese pecado, por esa transgresión en el Edén, vino la condenación, estamos leyendo. ¿Sí? Es una sentencia adversa. Una condenación es un veredicto. ¿Cuál es el veredicto antes de venir de una persona, antes de venir a Cristo, hermanos? Culpable. Culpable. ¿Hemos mentido? ¿Hemos tomado algo incorrecto? ¿Robar se llama? ¿Hemos mirado a una mujer para codiciarla? ¿Hemos honrado a nuestro padre y a nuestra madre como deberíamos de hacerlo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No. No. Esa es la realidad del ser humano que está sin Cristo. Esa es la condenación. El decreto de Dios es que somos culpables. ¿Quiénes? Dice todos los hombres. Por la transgresión de uno, la condenación vino a todos los hombres de toda lengua y nación. Por ello, por cuanto todos pecaron, ¿están qué, hermanos? Destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios, como lo estudiamos la semana pasada en Romanos 2:23. El hombre que tenía vida espiritual en el Edén, ahora está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Lo tenía todo. Decidió en esa libertad que Dios le concedió desobedecer. Efesios 2:1, no lo busque. Aquí lo tenemos, lo conoce. Y Él os dio vida a vosotros cuando ¿qué? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. En el griego original, necros, de donde viene necropsia. Necros, ¿qué significa? Sin vida, inerte. Un cadáver, vamos. Alguien que tiene muerte física, hermanos, es incapaz de responder o reaccionar a los estímulos externos, ¿no es cierto? Un cadáver no puede reaccionar a la luz. Un cadáver no puede reaccionar al ruido, al calor, al dolor. Tanto que cuando se realiza una autopsia, pues no conozco mucho, pero imagino que no lo van a anestesiar. No puede reaccionar, no siente. ¿Por qué? Porque está muerto, físicamente muerto. Así es el que está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, como dice Efesios. Carece de vida para poder responder a las cosas espirituales. Carece de vida para venir por sí mismo al Señor. Carece de vida para tomar su Biblia y decir, quiero conocer más de ti, Señor. Carece de vida para deseos fuertes de congregarse. Está sin vida espiritual. Esta muerte espiritual en la cual se encuentra el hombre que no tiene a Dios, lo mantiene inerte, lo mantiene sin vida, sin poder reaccionar a Dios, sin poder amar a Dios, sin poder desear o reaccionar a la palabra de Dios, sin poder obedecer a los mandatos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no puede hacerlo. No puede, el que está muerto en sus delitos y pecados, no puede hacer nada de esto porque vive en la carne y no tiene vida espiritual. Alguien que está muerto en sus delitos y pecados, le paras a compartir del evangelio y no va a reaccionar, le hablarás de su necesidad de Dios y no lo va a aceptar, puede ver sus problemas en su vida y Dios dándole consejo y no lo quiere, no lo acepta. El muerto espiritualmente piensa que puede seguir dirigiendo su vida de la mejor manera. Ya nos tocó a nosotros hacerlo, hermanos. ¿No es cierto?
Qué temerarios fuimos, hermanos. Dirigir nuestra vida y no dejar esa tarea a Dios. Hoy le preguntaba a los hermanos en el estudio de la mañana, ¿alguno concibe un minuto de su vida sin Dios? No, pastor. ¿Qué sería si no tenemos a Dios, sin su dirección? Sin la dirección de su palabra, de su Espíritu Santo. Bueno, pues así estábamos, hermano. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición, hermano, que la Biblia, repito, la Biblia nos muestra acerca de alguien que está sin el nuevo nacimiento, sin Dios. El hombre natural no puede obedecer a Dios ni sus mandatos. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Vayan orando por un servicio en la tarde, hermanos. ¿Cuántos dicen así es? Al tiempo del Señor. ¿Estamos ahí? Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son, hermano? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vea este verso, hermano. Vea este verso. Por cuanto los designios, ¿qué significa? En el original tiene que ver con la inclinación mental, es decir, los pensamientos. Por cuanto los pensamientos del ser humano que son en la carne son enemistad contra Dios. Primero, nuestros pensamientos son enemistad contra Dios. Y luego dice que no se pueden sujetar a los designios, a la ley de Dios, y ni tampoco pueden hacerlo. Quien está sin Cristo, como los estuvimos en el pasado nosotros, no puede darse cuenta o no se ve como enemigo de Dios. Antes de estar sin Cristo, hermanos, no nos veíamos como enemigos de Dios. Llevábamos nuestra vida, vivíamos como, pues, según nos parecía mejor. Quien está sin el Señor no puede ver que es enemigo de Dios porque no conoce lo que la Biblia dice. Pero sobre todo porque han hecho en sus mentes un Dios según su entendimiento. Mucha gente dice conocer a Dios. Y yo sí le hablo y le pido y le digo y todo aquello. Pero no conocen a ese Dios. Saben por la conciencia que Dios ha puesto en todo ser humano que Dios existe. Y hablan con Él, pero no conocen a Dios. No conocen al Dios de la Biblia, no conocen al Dios que muestra sus atributos divinos en la palabra de Dios, que Él es omnisciente, omnipotente, que Él es justo, que Él es amor, que Él es un Dios airado, que es un Dios celoso. Mucha gente dice, es que yo le hablo a Dios y le pido, pero no conocen a Dios. Se han formado en su mente un Dios según su entendimiento y no según la palabra de Dios. Se han formado un Dios permisivo, un Dios no condenador como el de la Biblia, le llaman así. Un Dios según su entendimiento. Hay un pecado, pecadito, el Señor no lo perdona, una mentira piadosa. El Señor, ay, sí. Cuando venimos al Señor, hermano, todo pecado es un agravio al Señor. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a entender eso y a modificar nuestra conducta. A modificar nuestra vida, nuestras palabras, nuestros actos, cómo amamos, cómo perdonamos, cómo resolvemos un problema. ¿No es cierto? Mucha gente vive según el Dios que concibe, no el Dios de la Escritura.
Un Dios que tolera el pecado. Dios no tolera el pecado, hermanos. Vamos a Juan 3:19, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Esta es palabra de Dios, hermano. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron, hermano? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación, hermano, es resultado del pecado del hombre. Por ello sabemos que Romanos dice que no hay quien busque a Dios, ¿recuerda? No hay quien busque a Dios, hermanos. Personas que se dicen creyentes solo buscan a Dios o buscan de Él en ocasiones o tratan de acercarse a Él para recibir bendición de Él, para recibir ayuda de Él. No está mal, qué bueno que vienen, pero muchas personas reciben la ayuda de Dios, la bondad de Dios, y después ¿qué? Se alejan, no se acuerdan de que Dios les ayudó, no se acuerdan de que soberanamente les ayudó en X situación. Buscan a Dios, pero no pueden sujetarse a Él. A veces como creyentes nos dicen, ora por mí, ¿no es cierto? ¿Qué les decimos? Congrégate, lee la Biblia. Hoy queremos ir a hacer un estudio a tu casa. Vueltas y vueltas. Ore por mí. Claro que lo hacemos. Ora por mi hijo, mira, ora por mi matrimonio, mi hija anda muy mal, mira, ora por una situación que estoy pasando tremendamente. Oramos. Pero la realidad es que no quieren venir a Dios porque no pueden. El corazón de quien no ha nacido de nuevo no vive para Dios, sino para sí mismos. Entonces, el pecado de Adán no solo lo llevó a la muerte, sino que lo hizo corrupto moralmente. Eso pasó a todos los hombres. De igual manera, cada descendiente de él se corrompió moralmente. Por eso el hombre nace corrupto, con una tendencia inclinada al mal. Pudiera parecer, hermanos, personas que nos visitan, pudiera parecer esto algo ajeno a nosotros, ¿no? Es que, pues yo no me identifico, yo no soy, tal vez hay alguien aquí que diga, yo no soy malo o mala. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, vamos a ir viendo eso, hermanos. Reitero, el hombre nace corrupto, con una tendencia, con una inclinación a el mal. Meditábamos un poco, ¿verdad?, acerca de la historia de la maldad del hombre, y ahí se ha visto reflejado lo que la Biblia, por supuesto, afirma, ¿no? El hombre, hermanos, realmente desde nuestro nacimiento somos pecadores. Ya lo traemos, es lo que quiero yo decir. Ya lo traemos ahí. Desde pequeños. Hay una tendencia, el niño tiene una tendencia a mentir, ¿no es cierto? En ocasiones, no estoy diciendo que hable pura mentira, no. Tiende a hacer una travesura y tiende a negarlo, ¿no? Yo no fui, yo no hice esto. Son airados también, ¿sí lo ha visto? Son airados. Alguien dijo que una vez que si con la fuerza que hace un niño en ocasiones, ese berrinche que hace, hermano, que si esa fuerza la ocupara, hermanos, y ese enojo en una edad de 20, 25 años, es capaz de hacer algo tremendo con su padre. Con esa ira, si estuvieran con una fuerza física mayor. ¿Quién les enseña todo esto? ¿Los padres, hermanos? A no obedecer, porque no todos son obedientes. ¿Quién enseña al niño a no obedecer?
innatamente o naturalmente. Ya lo traen, hermano. Mire, un niño de 5 años, en alguna ocasión caminó a una cerrada, no pavimentada, y tomó un puñado de piedras. Y regresó a la entrada de su casa, puso las piedras ahí, a un lado, y se preparó, porque pasaban autos ahí, y se preparó para romper parabrisas, hermano. Escasos 5 años. ¿Quién le dijo? El papá, ve y quiero que vayas por un puñado de piedras, que te pongas aquí, que traigas bastantes y que empieces a romper los parabrisas de los carros. Claro que no. Podemos recordar cosas de nuestra propia vida, incluso, hermanos. No me pregunte por qué sea tanto detalle eso. Por favor. Hermanos, el hombre no se convierte en un muerto espiritual a causa de los pecados que comete, sino que está muerto espiritualmente porque es por naturaleza pecaminoso. Hoy podemos ver a un mundo cada vez más perdido, hermano. Cada vez más personas desquiciadas. Cada vez más actos atroces, cada vez más personas depravadas, hermano, que quitan la vida a sus hijos. Madres que dejan a sus hijos, hermano, a horas de haber nacido en un bote de basura. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Las condiciones externas? ¿Su condición social? ¿Porque son madres solteras? El hombre natural excusa ahí sus actos. ¿Qué hubiera pasado si eso nos hubiera sucedido a nosotros? Que nos hubieran dejado ahí. ¿Quién sabe? Tal vez no estuviéramos aquí, pero Dios ha permitido que estemos aquí por su gracia. Amén, hermanos. Actos atroces, hermanos. No les importa. A veces todas las noticias que escuchamos en ocasiones son insensibles. Vemos la insensibilidad del hombre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, alguien pudiera pensar, bueno, yo no soy tan malo. Alguien pudiera pensar, esas actitudes pues no me describen a mí. Es más, la verdad, pudiera decir alguien, yo siento que soy bueno. Yo siento que soy bueno. En alguna ocasión alguien se preguntó lo siguiente, hermanos, y meditemos en esto. ¿Qué pasaría si se pudiera grabar nuestros pensamientos pasados? De cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría si se pudieran grabar como en una película y poder proyectarlos aquí, hermanos? Así, grande. ¿Qué pasaría, hermanos? Si tan solo esos pensamientos pasados pudieran verlos nuestra esposa, el esposo, nuestros hijos. ¿Puede imaginar esto, hermano? Ya lo dijeron por acá. ¿Sabe qué pasaría? ¿Saldríamos? Muchos de nosotros avergonzados, o estaríamos avergonzados. Usted lo sabe, yo lo sé. Hablo de mí. Pensamientos pasados. La naturaleza caída, la depravación total del ser humano. Por si acaso pudiéramos llegar, pues yo no soy tan malo, bueno, pues. De ahí nos sacó el Señor, hermanos. Antes de venir a Cristo estábamos muertos espiritualmente. Todas las personas están separadas de Dios, son muertos ambulantes.
que ni siquiera saben que están muertos. Yo no sabía que yo estaba muerto espiritualmente. Hoy lo sé por la Escritura. El que está muerto espiritual y sin Cristo no sabe la condición en la que se encuentra. Es hasta que venimos a la luz de la palabra, hermano, que nuestros ojos nos permiten ver. Reitero, ni siquiera saben que están muertos. Realizan de manera mecánica, cotidiana, sus actividades de la vida diaria, pero no poseen vida espiritual. Vivir al mismo tiempo que se está muerto es, hermanos, la condición más triste de un ser humano. Es estar sin Cristo. Todo aquel que no ha nacido de nuevo está en esa condición. Y surge una pregunta de suma importancia. ¿Qué puede hacer el hombre para salir de esa condición caída? ¿Qué puede hacer el hombre para salir de esa situación que lo lleva a una perdición y a una muerte eterna? ¿Qué puede hacer la persona que es homicida para alcanzar la gloria de Dios y ser perdonado? Y no ir a la condenación. ¿Qué puede hacer un adúltero? ¿Qué puede hacer un drogadicto? ¿Qué puede hacer un ladrón? ¿Qué puede hacer un borracho? ¿Qué puede hacer un orgulloso? ¿Qué puede hacer aquel que no desea congregarse? ¿Qué piensa que no necesita a Dios? ¿Qué puede hacer al que peca con personas de su mismo sexo? ¿Qué va a poder hacer el avaro, el idólatra, el ladrón, el maldiciente, el que calumnia, el que difama, el que estafa, el que genera enemistades? ¿Qué va a hacer aquel que genera pleitos, celos, iras, contiendas? ¿Qué va a hacer de aquel que causa divisiones? ¿Qué puede hacer aquel que causa envidias? ¿Qué puede hacer aquel que lleva una vida moral buena, pero que no ama a Dios porque no conoce a Dios? ¿Qué va a hacer? Porque todo eso que mencioné, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Colosenses 6, Gálatas 5:20. ¿Qué va a pasar con los mentirosos? Dice Apocalipsis que para los mentirosos tienen su parte en el lago que arde con fuego y con azufre. Hermanos, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Apocalipsis 21:8 lo dice. La mentira. No soy sicario y si soy mentiroso, la Biblia nos dice qué va a acontecer. ¿Qué puede hacer el hombre para salir de esta condición pecaminosa? ¿Qué dice Job 1:1, hermano? No lo busque. Que Job era un hombre, ¿qué? Era un hombre justo. ¿Qué más? Un hombre recto. ¿Sí? Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de ¿qué? Era un hombre que temía a Dios, hermanos. Era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Pero aún así, a pesar de que él se conducía correctamente en su vida, él sabía de sí mismo que no podía limpiarse ni justificarse por él mismo. Acompáñenme a Job 9:20, por favor. Anteriormente él ya había dicho, ¿cómo puede el hombre ser justo delante de Dios? A pesar de llevar una vida recta, él mismo se preguntaba, ¿cómo un hombre, cómo yo mismo puedo ser recto delante de Dios? Job 9:20, hermanos. Dice, si yo me justificare, me condenaría, ¿mi qué? Mi boca. Si me dijere perfecto, es decir, recto, esto me haría ¿qué? Mire, la Biblia lo define, reitero, intachable,
temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Y a pesar, hermano, y a pesar de ello, él estaba consciente de que ante Dios era pecador. Ojalá y pudiera el Señor, Dios mismo, describirnos a todos nosotros como intachables, rectos, temerosos de Dios y apartados de mal. Ojalá y así pudieran, debería de ser, ¿no, hermanos? Somos hijos e hijas de Dios. Así deberíamos de ser descritos. Ese hombre sí lo era y estaba consciente de que no era recto o perfecto o que ante los ojos de Dios era pecador. Ese mismo verso en la versión de las Américas dice: aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, Él me declarará culpable. Job 25:4, allá adelante, hermanos. Job 25:4. Hablando de la justificación, recuerden ustedes de ser declarado justo. ¿Cómo puede ser un hombre declarado justo si estamos viendo que la condición del hombre sin Dios? Aquí estamos hablando de Job. Y Job dice, 25:4, dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de qué, hermano? De mujer. Vean la afirmación, hermano, tan contundente que hizo Dios a su pueblo, un pueblo rebelde, al pueblo de Israel, pueblo rebelde y pecador, y hizo una afirmación muy importante en Jeremías 2:22. Porque la pregunta sigue en pie, hermano. ¿Qué puede hacer el hombre para cambiar su condición de pecador? Jeremías 2:22. ¿Lo tiene, hermano? Escuche. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado, ¿qué va a pasar, hermano? Permanecerá aún delante de mí. ¿Quién lo dijo, hermano? Es decir, no va a poder ni el propio pueblo quitar su mancha, quitar su pecado, salirse de esa condición. La lejía, hermano, pues no es el cloro que conocemos, era un mineral alcalino que estaba en los lagos de aquel tiempo, que cuando el sol evaporaba el agua quedaba pues a la vista y lo usaban para limpiar. Por eso dice Jeremías, aunque te laves con lejía, dice el Señor, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Dios es el que puede limpiarnos solamente. Una persona sin Cristo está atrapada en el pecado, porque es esclava del pecado, hermano. Es esclava. Escuchaba yo un testimonio en la semana que me impactó. Y estudiando esto era imposible no ligarlo con lo que dice la Escritura. Un hombre, hermanos, un hombre que pues estaba con ciertas tendencias a sustancias que hacen daño, lo digo de esta manera. Una vida brillante, acabada. Ese hombre llorando, sangrando, sabiendo que en cualquier momento podía morir, y decía: yo no quiero hacer lo que estoy haciendo. Él sabía. Yo no quiero hacer esto. Sabía que se estaba matando a sí mismo. ¿Por qué no lo podía hacer? Porque era esclavo del pecado. Tal vez me estoy yendo a un extremo. El hombre mentiroso, el que codicia, está atrapado en ello, hermanos. Ni el temor a la muerte pudo sacar a ese hombre de su esclavitud al pecado.
Hermanos, la condición del hombre sin Dios es lo que estamos estudiando y meditando en ello, lo que dice la Biblia, que es el hombre sin Dios. Por eso, hermano, ni los psicólogos, ni el AA, ni porque el hombre pague lugares lujosos, apartados, bonitos lugares para recibir terapia, desintoxicarse, qué sé yo, hermano. Podrá recibir algunos beneficios físicos, pero eso es lo externo. Su condición no va a cambiar hasta que el Señor Jesucristo no lo cambie. Si el hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad, amados, viene y está en Cristo Jesús. Esa es la verdadera libertad. La gente piensa, o yo pensaba que era libre porque podía ir aquí, podía ir allá, podía decidir. Era yo un esclavo del pecado, como lo dice la Escritura. La pregunta sigue, ¿qué puede hacer el hombre para salir de esa condición pecaminosa, para cambiar por sí? ¿Podrá cambiar por sí mismo su naturaleza caída? Vamos a Jeremías 13:23. Jeremías 13:23. ¿Qué versículo, hermano? Este versículo hace mucho tiempo la primera vez que yo lo leí, ¿cómo me impactó? Jeremías 13:23. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también, y pregunta, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer qué? El mal. ¿Podrá el etíope cambiar su piel, hermano? ¿Cómo es la piel del etíope? Morenito, ¿no? ¿Podrán cambiar su piel, el color? Bueno, hay personas que lo intentan, ¿no? Cambiar su color de piel y hacen cosas, pero es la piel que Dios nos ha dado. Es su género, el interno. Eso es externo. ¿Alguien puede cambiar el color de su cabello, hermanos? ¿Definitivamente? ¿Al tiempo? Va a crecer lo que es, lo que Dios le ha dado, ¿no? Que a veces el ser humano no está conforme. El que es morenito quiere ser güero, el que es güero quiere ser monito, el que es chino quiere estar lazo. Pues, ¿sí o no? Hermanos, el etíope no puede cambiar su piel. Jeremías lo expresa de esa manera. Y también toma las manchas de un leopardo. ¿Acaso las manchas de un leopardo pueden cambiar? No, hermano. El color natural de la piel no se puede. Las manchas tampoco se pueden cambiar. ¿Cómo cambiarán las manchas de un leopardo, hermano? Para poner a lo mejor las rayas de un tigre. ¿Cómo se puede hacer eso, hermano? Es imposible. Es imposible. De igual manera, es imposible que el hombre cambie el color de su condición pecaminosa por una condición santa. Eso solamente Dios lo puede hacer. La condición pecaminosa del hombre no puede ser cambiada. El hombre no puede por sí mismo, reitero esto, no puede hacerlo por sí mismo ni por nadie. No puede cambiar. Esta condición depravada no se puede cambiar por esfuerzos humanos. La purificación espiritual debe ir desde dentro, como ya lo mencionaban, no en cuestiones externas, sino dentro del ser del corazón. Y ese trabajo, esa obra maravillosa, solamente la puede hacer Dios. Solamente Dios. Es Dios con su poder que podría cambiar el color de la piel del etíope y las manchas del leopardo. Él es el único que podría cambiar la naturaleza y puede seguir cambiando la naturaleza pecadora de un hombre o de una mujer para hacerlo apartado para Él o apartada para Él.
y darle vida espiritual a quien no tenía vida. Solo Dios, a través del nuevo nacimiento, es que rescata de la condenación a quien es culpable, declarándolo, hermanos, justo, sin culpa, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Romanos 5:18, lo retomo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿qué vino, hermano? A todos los hombres la justificación de vida. Justificación. Es una sentencia, hermanos. Se declara ante un juez. Una persona es absuelta por el juez. Es declarada inocente. Cuando alguien viene al Señor Jesucristo, esa persona, ese hombre, esa mujer, en arrepentimiento y fe, es declarado en el tribunal de los cielos por el juez justo, hermano, inocente. Es declarado inocente, sin culpa. La condición del hombre sin Dios. En la semana, unas pequeñitas fueron privadas de la vida. Y la persona que cometió este hecho fue detenida. Ahora, ¿qué pasaría si cuando le dicten sentencia, el acusado le dice al juez: Su señoría, estoy arrepentido? ¿Qué sucedería si le dice el juez: puedes irte libre? Es que ya se arrepintió. ¿Por qué no? Si ya se arrepintió. Porque tiene que pagar su delito. Eso es justicia. Eso es justicia. El juez en ese supuesto lo declararía inocente y lo dejaría en libertad, pero se armaría algo tremendo. ¿Haría bien el juez? No. ¿Es que ya se arrepintió? No. No haría bien el juez. ¿Por qué? Porque todo delito debe ser castigado para satisfacer la justicia. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo puede un juez declarar justo sin culpa a un criminal? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? Vamos a Proverbios 17:15. ¿Qué sucede si alguien decreta que alguien es justo si es impío? Proverbios 17:15. Dice: y el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente, ¿qué, hermanos? Abominaciones. Es algo repugnante. ¿A quién? A Dios, hermano. Allá adelantito, Proverbios 24:24. El que alguien llame a alguien justo y siendo impío es abominación al Señor. Proverbios 24:24. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos, ¿lo qué? Lo maldecirán y le detestarán las naciones. Hermanos, el asesino en su sentencia puede externar que está totalmente arrepentido y puede ser sincero, sí, pero eso no quita su culpa y que tenga que pagar por su delito. De igual manera con el pecador. El pecador puede estar arrepentido sinceramente, sí, pero tiene que pagar por su pecado ante el juez justo, que no tendrá por inocente al culpable. El juez justo del universo no dejará que ningún pecador quede sin castigo, porque la paga del pecado, hermano, Romanos 6:23, Efesios 2:4, vamos ahí, por favor. Efesios 2:4.
¿Quién podía pagar por nuestros pecados? Algo se tenía que hacer, hermano, que viniera de lo alto, viniera de Dios. Íbamos camino a la condenación, hermanos, pero Dios, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico ¿en qué, hermanos? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aún en la condición, hermanos, en que nos encontrábamos por la fe que Él puso en nosotros al venir a Cristo, Él nos dio vida. Éramos esos muertos, hermano. Por eso, para el hombre solo hay una esperanza. Que alguien en su lugar pague por sus pecados. Esa persona ya vino al mundo y se llama Jesucristo. Jesucristo. Y escuche por favor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras, otra vez, rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Acompáñeme a Isaías 53:6. Por favor. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ¿qué, hermanos? Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios, hermano. Primera de Pedro 2:24, aquí lo podemos ver. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él fue el sacrificio. Él recibió el castigo que merecíamos nosotros. Él fue el sustituto, hermanos. Nosotros deberíamos haber cargado con el madero, con el patíbulo, y haber sido crucificados en pago a nuestros pecados. Eso era lo justo. Sin embargo, por nosotros Dios lo hizo pecado. Imputó en nosotros el pecado. Segunda a los Corintios 5:21. Y espero a que llegue ahí, por favor. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. El que no conoció pecado, hermanos, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que fuésemos declarados inocentes sin culpa en Cristo Jesús. Nuestros pecados, hermanos, los de usted y los míos, fueron cargados en su cuenta. Vamos a Filemón, por favor. Capítulo 1:17. Recuerda la historia de Onésimo, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? – 1:17 y verso 18, hermanos.
¿Qué papel juega ahí Onésimo, hermanos? ¿Recuerdan? Regresó, ¿verdad? ¿Quién lo mandó, hermano? Pablo, ¿verdad? Con recomendaciones. Así que si me tienes por compañero, le dijo Pablo, recíbele a Onésimo como a mí mismo. Y si en algo él te dañó o te debe, ¿qué le dijo? Ponlo a mi cuenta. Vea, hermano, una deuda que no era de Pablo, pero que por su propia voluntad decidió hacerla suya. Una deuda, hermanos, que no era de Cristo, por su voluntad, por amor de Dios, la hizo suya por amor a nosotros, hermanos. Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Desobediencia de uno, obediencia de otro. Desobediencia de Adán, obediencia de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Cuando Dios ordenó a Adán que no comiera del fruto prohibido, Adán desobedeció y trajo la muerte. Cuando Dios envió a su hijo, a su único hijo al mundo a sufrir y a morir, el hijo obedeció y trajo la vida. Ahí fuimos justificados, a todo aquel que ha creído. Ahí fue justificado, declarado inocente por la sangre de Jesús. Romanos 5:9, hermanos. Romanos 5:9. Dice, pues mucho más estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y fuimos justificados no solo por su sangre, sino también justificados por su gracia. Tito 3:7, hermanos, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de ¿qué, hermanos? De la vida eterna. Y no solamente el que viene a Cristo en arrepentimiento y fe es justificado por su sangre, es justificado por su gracia, sino es la justificación la recibe por fe, no por obras. Romanos 3:28. La condición del hombre para alcanzar la gloria de Dios, hermano, no puede ser recibida o ganada por obras humanas. No puede ser. Es por fe. Romanos 3:28. Concluimos, pues, dice Pablo, que el hombre es justificado, declarado inocente. ¿Por qué, hermano? Por fe, sin las obras de la ley. ¿Recuerda usted Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer una persona para cambiar su condición? ¿Qué tiene que hacer una persona para nacer de nuevo y ser salvo? ¿Qué tiene que hacer, hermano? Creer en el Señor Jesucristo. Creer en su palabra. Creer en lo que en ella se afirma. Tener fe en el Señor Jesucristo. Y note, la fe, hermano, la fe no salva. La fe solo es un medio. Escuche. La fe solo es un medio. El que salva es Jesucristo. Efesios 2:8 nos lo dice. Efesios 2:8. Porque por gracia sois, por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser justificado y declarado justo ante los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales, pero ese sacrificio no podía quitar el pecado del hombre.
No es por obras, no es por mandas, no es por juramentos, no es por confiar o confesarse ante un hombre, no es por llevar una religiosidad, no es por confiar en bautizarse, no es por haber repetido una oración que no nació en un corazón sincero lleno de arrepentimiento. El único sacrificio que reconcilia al hombre con Dios fue el que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por quiénes? Por aquellos que habían de creer. La pregunta hoy es la siguiente: ¿cómo está su vida? Hoy, este día, este domingo, en este instante. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Usted tiene el regalo de la vida eterna o sigue separado de Dios? Déjeme decirle que si está sin Cristo, no tiene esperanza. Si usted hoy está aquí sin Cristo, no tiene esperanza. Yo lo leo, Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dice ahí, sin esperanza, ¿y sin qué? ¿Y sin Dios en dónde? En el mundo. El que está sin Cristo hoy está sin esperanza porque está sin Dios en el mundo, está sin esperanza. ¿Habrá una condición más triste que esta, hermanos? No la hay, de verdad, no la hay. Habrá una peor condición de un ser humano de estar sin Dios, estar sin esperanza para esta vida y para la venidera. No la hay, esta es la peor condición. Si usted hoy está aquí y está sin Cristo, usted se encuentra en la peor condición, en la que puede estar una persona. Sin promesas, sin la guía de Dios, sin la dirección de Dios, sin salvación, sin las fuerzas que Dios da, porque peleamos cuando estamos sin Cristo con nuestras propias fuerzas. Dicen, échale ganas, eso se acaba, eso es finito, eso termina. Llegamos a enfrentar tales situaciones que nuestras fuerzas menguan, pero cuando oramos a Dios, Él nos fortalece y da fuerzas a quien ya no tiene ninguna. Si usted está sin Cristo, no tiene esa fortaleza que viene de lo alto, está sin esperanza. Y yo tengo que decirle algo, el Señor no es su pastor. Si usted está sin Cristo, el Señor no es su Señor. No es su refugio, no es su fortaleza. Es una verdad. Hoy todo eso puede cambiar. Hoy su condición puede cambiar. Hoy su vida puede cambiar totalmente si decide venir a Cristo. Reconociendo su condición espiritual, reconociendo que es pecador, y si viene a Él en arrepentimiento y fe y entrega su vida a Cristo, Él le va a recibir y Él va a darle una vida nueva. Hoy puede ser ese día para su vida, para que le hagan nacer de lo alto, para que el Espíritu Santo venga a morar en usted, venga a ser morada en usted y pueda decir, verdaderamente el Señor en verdad es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos, le va a hacer descansar.
Y junto a aguas de reposo, Él le va a pastorear. Él es el buen pastor y su vida da por sus ovejas. Venga Cristo para que pueda decir, en paz me acostaré y así mismo ¿qué? Dormiré. ¿Por qué, hermanos? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si vienen tsunamis, si viene otro Otis, si viene que la falla de San Andrés, que venga lo que venga, sí es difícil, sí es de temer, pero el que está en Cristo, Él es su fortaleza. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, hermanos? Ni lo alto ni lo profundo, ni siquiera la muerte, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos, si estamos en Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Venga Cristo hoy y podrá decir que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y que tenga usted la plena convicción de que si hoy parte de esta tierra, usted va con el Señor a su gloria. Hoy puede ser ese día para su vida. Para ya no ser solamente un simpatizante o venir aquí y decir, pues me gustan las alabanzas, me gusta escuchar la palabra, sino que venga aquí porque ama y conoce a su Salvador. Hoy puede ser ese día para usted, en que Él pueda traer esa novedad de vida, una nueva dirección. Para que pueda usted cantar con todo su corazón, con toda convicción, con entendimiento y gratitud al Señor, aún en medio de la prueba y la aflicción. Venga Cristo, para que de verdad esté convencido de que porque usted ama al Señor, en verdad, todas las cosas, gratas y no gratas, le ayudan para bien. Hoy puede ser ese día para usted. Y para los que estamos en el Señor, recordemos siempre, hermanos, que hemos sido apartados por Dios para Él. Amén. Que debemos guardar nuestra vida, nuestro corazón, para caminar en santidad para Él. Para que no olvidemos que nos hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Del lodo qué, hermanos? ¿Del lodo qué? Cenagoso. Y que puso nuestros pies sobre peña, hermanos, y enderezó nuestros pasos. Esto nos debe de llevar a vivir, hermano, con temor a Dios, cuidando cómo vivimos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo trabajamos en nuestros lugares de trabajo, cómo nos relacionamos, cómo perdonamos, cómo amamos, cómo nos dirigimos en nuestra vida. Así estaremos anunciando, hermano, las virtudes de aquel que ¿qué? ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Si usted hoy sabe que está sin Cristo y el Señor ha hablado por su espíritu a su corazón, hable con Dios hoy. Entregue su vida al Señor. Dígale, Señor, aquí estoy, he escuchado tu palabra, he entendido la condición en la que estoy, sin esperanza y sin ti, Señor. Yo no te puedo engañar a ti. Tú eres Dios. Quiero conocerte, recibe mi vida. Y perdóname, por favor, Señor, perdóname, recíbeme y hazme una nueva criatura para tu gloria. Para tu gloria. Señor, te damos muchas gracias
Gracias, Dios, por la cruz. Gracias por el sacrificio de nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque es ahí donde te compadeciste de nuestra vida, Señor. Es ahí donde mostraste tu amor para quienes habrían de creer, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella sigues transformando y sigues hablando a nuestro corazón, Señor. Sigues tratando con nuestra vida. Porque a través de ella sigues transformando nuestros pensamientos, Señor, y nuestra manera de vivir. Señor, lo necesitamos. Tú conoces perfectamente cómo vivimos y quiénes somos, cómo pensamos, y conoces perfectamente lo que necesitamos, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es poder de salvación. Te rogamos, Dios, por la salvación de aquellos que no son salvos, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos quienes tú no eres su prioridad, que tú no eres su Señor. Hoy, Señor, obra en sus corazones para que vengan a ti en arrepentimiento genuino, Señor, y en fe genuina, entregando su vida, Señor. Dales vida nueva. Un corazón nuevo, un corazón sensible a tu voz, un corazón sensible a tu palabra y a la guía de tu Santo Espíritu. Haz esa obra maravillosa, Señor, que solamente tú en tu poder y en tu misericordia puedes hacer, Padre. Vidas nuevas, mujeres nuevos, varones nuevos, jóvenes nuevos, señoritas nuevas, que quieran vivir para darte gloria y honor solo a ti, Padre. Haz la obra, Señor. Te pedimos por nuestros familiares, Señor. Que convenza sus corazones para que vengan a ti, Señor, y se deleiten en algo que no conocen, Padre. Porque al venir a ti en verdad comenzamos a vivir, Señor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras luchas, en nuestras batallas. Bendice a cada familia aquí, Señor, que está hoy aquí. Bendice a los varones. Dales dirección. Bendice a las hermanas. Para que sean esas mujeres, Señor, que te amen, Señor. Esas mujeres que te glorifiquen, Señor. Bendice a los jóvenes, a las señoritas, Señor. Dales dirección en sus pensamientos por tu palabra, en medio de un mundo caído, Señor, y depravado, Padre. Bendice a los niños, Padre. Su mente, en su corazón. Revélate a ellos, Señor, para salvación, Padre. Que podamos llevar una vida santa, Señor. Porque el que nos llamó es un Dios santo, Señor. Lo sabemos. También nosotros debemos apartarnos del pecado. Y llevar una vida santa en toda nuestra manera de vivir. Señor, gracias. Gracias te damos. Porque oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a alabar al Señor y darle gloria a su nombre. Él es nuestra esperanza, hermanos, en esta vida y en la venidera. Nuestra esperanza vive y muere en Cristo es. Cristo es quien confía
nuestro ser. Pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder, todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final, en su amor firme estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Qué gran verdad paz nos dará. Bueno es Dios, de su gracia se hallará en la sangre del gran Redentor, quien nos da fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Amén, hermanos. Y al morir yo cantaré, vive, recompensa me veré, vida eterna me y levantado yo seré, ya sin pecado estaré, el gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga. Con la ayuda de Dios nos vemos el próximo jueves, si Dios le permite. Salude a su hermano, bendiga a la hermana y nos vemos primero Dios en esta semana. Bendiciones a todos.